Yo les invito a que abra su Biblia en el primer libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 17. Lo vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo voy a leer para usted en esta mañana. Quisiera que esté atento. Primer libro de Samuel, capítulo 17. En mi Biblia dice: David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba y su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuderos de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que dio el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se juntaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efeteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos en el tiempo de Saúl. Este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos: podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuera león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ven, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Siguió David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David,
y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvieron en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que venga a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espadas y lanzas y jabalinas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Vamos a dejarlo estar. Dios siga añadiendo bendición a su palabra, hermanos. De pronto usted estará pensando allí: la pastora Marta trajo un tema que ya yo me lo sé. La pastora Marta va a compartir una historia que desde que estaba pequeñito me dormían con ella. Pero bueno, eso se trata, ¿verdad? Que sepamos la palabra. Pero lo que usted no sabe, o lo que yo no sé, es la profundidad espiritual de esta enseñanza que Dios tiene aquí a través de esta narrativa histórica de la palabra. Cuando nosotros estamos leyendo, alabado sea el Señor, este capítulo, encontramos en el contexto bíblico, o sea, ¿qué es lo que está pasando allí? En el contexto bíblico nos está diciendo que los dos ejércitos, tanto el de los filisteos como el ejército de los israelitas, estaban enfrentados. El uno estaba en una montaña y el otro estaba en otra montaña. Los de los filisteos habían preparado, habían capacitado a un hombre llamado Goliat, que este hombre era un gigante que tenía mucha destreza, mucha habilidad. Pusieran, ¿verdad?, otro para que él pudiera pelear con él, y el que venciera ese enfrentamiento entre esos dos era el ganador de la batalla. En este caso, eso era lo que se estaba presentando en esto acá. Pero antes de hablar de Goliat, antes de hablar de David, vamos, hermanos, a recordar algo. Cuando usted ve el capítulo 16 del libro de Primero de Samuel, encontramos la historia, hermanos, cuando Samuel unge a David como rey. Nosotros no podemos pasar por alto lo que la Escritura dice, que a veces no entendemos el por qué vienen las situaciones a nuestras vidas o se presentan estas situaciones en la palabra. Entonces vemos a un Samuel que estaba llorando, ¿verdad?, todavía por el rey Saúl, cuando ya Dios lo había desechado. Y Dios le da una orden a Samuel y le dice: mira, vete a la casa de Isaí, porque me he propuesto, tengo ahí al nuevo rey de Israel. Ves y unge a uno de los hijos de Isaí.
Y cuando él llega allí donde está la casa de Isaí, encuentra que coge a Isaí, a sus hijos, y lo lleva al sacrificio y hace que se santifique. Pero ¿por qué estoy tocando esta parte de la historia? Hermano, porque David es el que termina venciendo a Goliat, ¿cierto que sí? Amén. Entonces Goliat era un tremendo gigante que se presentaba. Pero nosotros no podemos, olvidar lo que pasa en la vida de las personas antes de muchas victorias y antes de que Dios nos llame con un propósito en nuestras vidas. Resulta que David era el menor de 8 hijos y David lo mandó su papá a que cuidara las ovejas. No era el mejor, trabajo quizás, pero él lo hacía con obediencia y lo hacía con mucho amor. Y cuando David iba al campo a cuidar las ovejas, David comenzó a tener unas experiencias espirituales con Dios. Comenzó a buscar a Jehová de los ejércitos. Comenzó a tener una vida íntima con Dios. Comenzó a conocer al Dios de Israel. Comenzaba a intimidar, a cantarle, a tocar el arpa, a mirar y contemplar, bendito sea el Señor, en la naturaleza. Y por eso vemos muchos salmos que fue escrito por él, gracias hermano, muchos salmos que fue escrito por él, y él miraba el firmamento y decía: alzaré los ojos a los montes, de dónde viene mi socorro. Y miraba, decía que así como el siervo brama, verdad, por las corrientes, así quiero que mi alma clame. Y comenzamos a ver todos esos salmos de una comunión con Dios. Pero además de esa comunión espiritual con Dios, en la tarea de cuidar a sus ovejas, las ovejas de su padre, él hacía algo, hermano, que las cuidaba, las alimentaba, las pastoreaba, las llevaba a pastos frescos, pero las protegía de los animales depredadores. Y de tal manera que cuando se presentaba un oso o se presentaba un león, ¿qué hacía? Lo ahuyentaba, y cuando no quería soltar el cruz se metía a pelear y estaba dispuesto aún a dar su vida por cuidar las ovejas de su padre. Y aquí es donde quiero enfatizar la vida de David. David tuvo que pelear con sus propios gigantes internos. Tuvo que pelear, alabado sea el Señor, para poder sostener las ovejas de su padre. Se enfrentó a gigantes como un oso. Yo investigaba y decía: Señor, pero un oso, que nosotros lo tenemos en la cuna de los niños, que lo tenemos en la casa, tan lindo el osito. Pero esos son animales depredadores, animales que tienen una fortaleza en sus mandíbulas, animales que cuando se paran tienen más de 250 masa corporal, que tienen unas pezuñas, unas garras de 10 a 12 centímetros, que con un solo manotazo te desarman, hermano. ¿Y qué decir del león, que es el rey de la selva, que tiene tanta fuerza, que tiene una velocidad y una agilidad entre 60 a 80 kilómetros por hora? ¿Qué hombre alcanza a un león? ¿Qué hombre se puede enfrentar con la fuerza de un león y abrirle sus mandíbulas? No puede ser solo. Yo investigué y dice: no hay hombre que por mucha fuerza y por mucha habilidad pueda ganarle a un león como eso. Pero en la intimidad, en la confianza y en la búsqueda de la presencia de Dios, Dios preparó a David allá en el campo con sus ovejas. Y cuando yo veo esa experiencia de David allá en el campo con las ovejas, me traslado al seno familiar. Yo me he hecho 1000 veces la pregunta, espero que cuando estemos allá arriba Dios me la diga, o me la diga Samuel, o me la diga David. ¿Cómo era la convivencia en su familia? Imagínense que un acontecimiento tan sublime como es ungir a un hijo para que sea el rey de una nación, ¿no hayan invitado al hermano menor?
¿No le parece a usted que algo está pasando en el seno familiar? ¿No le parece a usted que David lo tenían en poco? ¿No le parece a usted que David era el que estaba allí como que, pobrecito, él nada más sabe de ovejas? No tiene la estatura, no tiene el porte, no tiene la elegancia de Eliab, de Sama y de su tercer hermano que pertenecían al ejército. Entonces David era una persona que estaba como, tú sabes, ¿no? Apartado, relegado. De la familia. Relegado y apartado del seno familiar. Eso lo interpreto de esa manera. Hermanos, y cuando David llegaba de todo un día de trabajar con las ovejas, ¿cómo sería la convivencia de sus hermanos mayores? ¿Cómo sería ese trato? Porque lo vemos adelante, cuando él llega al campamento mandado por su padre, cómo su hermano Elías lo trata de feo, le trata de soberbio, lo trata de que has venido a ver la batalla, porque yo conozco la intención de tu corazón, cuando el corazón no conoce nada más Dios. Se está dando que había un trato fuerte, amén. Había un trato fuerte en su casa y que de pronto era muy ignorado. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Quiero que estén pendientes de esto. Cuando nosotros somos tratados así en nuestros hogares, cuando en nuestros hogares tenemos esos conflictos familiares, maltrato, cuando se escoge un hermano más que el otro, preferencia, y todos estos asuntos, esas violencias, esos gritos, ¿sabe qué sucede? Que nosotros tenemos problemas emocionales, tenemos problemas que afectan nuestros sentimientos. Y David, cuando veía todo eso en su casa, y cuando vio que aún ni siquiera lo invitaron, yo no creo que él sabía que iba a venir Samuel a su casa a escoger rey y al banquete que tenían allí. ¿Sabe qué pasaba? Que en su intimidad con Dios, que en su relación con Dios allá solas, porque hay que estar a solas con Dios, hermano, es donde Dios se revela, es donde lo conocemos, a solas con Él, amén. Allí Él pudo matar los gigantes internos del resentimiento, del odio, de la soledad, de todo el desprecio que había en su familia, amén, hermanos. Porque cuando yo no venzo mis gigantes y no peleo mis batallas personales, yo no sirvo para ayudar a los demás. Yo no sirvo para defender la honra de mi familia. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede dar lo que no quiere. Amén, ¿me entienden? Entonces David primero batalló a solas. Vio el respaldo, la seguridad, la confianza en Dios, y él estaba seguro en Dios, hermano. Era su seguridad y su confianza. Era el que le fortalecía en sus momentos de prueba. Cuando tú lees los salmos de David, vemos esos salmos tan maravillosos, como él habla y se expresa, y Jehová es mi pastor, y relacionaba la naturaleza con lo que él estaba viviendo. Y eso hizo que este hombre se llenara de confianza, fuera valeroso, utilizara las armas espirituales para poder vencer. Pero hermano, comenzamos primero con nosotros mismos. Nosotros tenemos que sacar nuestros resentimientos del corazón, tenemos que sacar el odio, tenemos que sacar de nosotros, en el nombre de Jesús, la autocompasión, la inmisericordia. Y ay, la pobrecita, el pobrecito, hermano, vivimos así aún en el camino del Señor. Ay, pobrecito de mí, es que yo soy la oveja negra, es que mi mamá no me quiere, es que mi mamá con el mayor, es que mi papá con el mayor. O sea, vivimos en eso. Hermano, si tú quieres ser un matador de gigantes, si tú quieres ser una persona que Dios te use para su gloria y para su obra, tienes que dejar tratarte con Dios. Tiene que Dios tratar con tu vida y con mi vida. Tenemos que ser sanados interiormente. Y si yo no peleo para luchar contra todo esto que el enemigo me quiere colocar, para ese espíritu de no perdón, de resentimiento, de odio, no salga de mí, no tome la decisión, porque hay que tomar la decisión para ser libre con Dios, no podré nunca avanzar, no podré servir a mi familia y mucho menos a mi nación.
Amén. Entonces traigo a memoria ese pasaje del capítulo 16 para ver cómo era David en su intimidad con Dios. Cómo era David cuando estaba a solas. Porque a veces en grupos somos muchos, somos unas cosas, cuando estamos en la iglesia somos otros, pero a solas, ¿cómo estábamos? ¿Cómo es esa relación con Dios? David era un hombre de presencia de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Quién es el que vive, hermanos? Cristo. Y ya su nombre. Gloria a Dios. Miren, hermanos, y cuando llega Samuel, a la casa de Isaí, llama a todos los hermanos. Y enseguida Benabelía dice, no, este es el rey de Israel. Vamos a ungirlo. Por la apariencia, porque como Saúl era un hombre alto, hermoso, que impactaba con su presencia, él pensó que todos los reyes iban a ser como él, de la misma talla. Y cuando pasó todos los 7 hermanos, y todos los fue mirando para seleccionar al que era, el Señor le decía, no mires la apariencia, tú miras la apariencia y yo miro el corazón. ¿Sabes que está mirando Dios? Tu corazón tratado en la intimidad, tu corazón que ha sido forjado en medio de la prueba, de la dificultad, y tú has seguido adelante porque no te quieres dejar vencer de esos collares internos que venían a nuestras vidas. Amén, iglesia. Amén. Amén, iglesia. Amén. Cuando yo comienzo a dejar, bendito sea el Señor, que las batallas me ganen, nunca podré ser vencedor. Siempre andaré allí a la vera del camino. Pero cuando yo decido en el nombre del Señor mirar las cosas de la óptica de Dios, vamos a ser vencedores. Vamos a comprobar lo que dice la palabra en Romanos 8:37, que no somos vencedores, sino más que vencedores. Amén, hermanos, más que vencedores. Para yo poder vencer, tengo que vencer lo primero que hay en mí, mis luchas internas, mis complejos, mi orgullo, mi prepotencia, el querer saber más que los demás. Todas esas cosas hay que sacarlas, hermano, para yo poder ser usada para la gloria de Dios. Amén. Y mira que cuando llega el momento, porque como este tema es largo, cuando llega el momento de que ya pasaron los 7 hermanos, Samuel está como desconcertado y le dice Samuel a Isaí, mira, ven acá, estos son todos tus hijos. Como diciendo, bueno, pero el Señor no se pudo haber equivocado. El Señor me dijo que ungiera a uno de tus hijos. ¿Estos son todos tus hijos? ¿Y qué dice Isaí? No, yo tengo otro. El pobrecito está allá cuidando las ovejas. Pobrecito, él es chiquito, pequeñito, él no sabe de esto. Él está allí porque, pobrecito, me da lástima, entonces está cuidándome las ovejitas. Menosprecio, olvido. Yo no sé si David sabía, o cómo fue la reacción de David cuando llegó a la casa de su padre y vio al sacerdote Samuel y vio a todos sus hermanos, y él diría, ¿qué pasa aquí? Vio la mesa servida porque había banquete. No sé qué pensaría David, si se quitó la ropa de pastorcito sucia quizás, y cuando llegó él como que, tú sabes, ¿no? Cuando a todos los invitan y a ti no te invitan, y tú llegas y dices, ay, y a veces no quieres ni entrar, y te asomas ahí y dices, ¿qué pasó aquí? ¿Quién vino ahí? No, vino el gobernador. ¡Ah! El alcalde. Sí, vino él. Y dice, anda, pero yo no sabía, no, yo no quiero entrar, mira cómo estoy vestido. Yo no sé qué pensarás. Y cuando llegó David, un hombre hermoso, de ojos hermosos, mono, rubio, joven, como de 17 años, qué sorpresa para Samuel. Se le quitó esa percepción que pensaba que tenía que ser no sé cuántos metros por todos, y miró y dijo, úngemelo porque este es.
Cuando nosotros somos sanados internamente, cuando nosotros dejamos que Dios procese nuestro interior, hermanos, somos llamados al ministerio y a la obra y al propósito para el cual Dios nos ha escogido. Apláudame al Señor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dice que Samuel tomó el cuerno y lo ungió. Amén. Y ungió a David como rey delante de sus hermanos, delante de su padre. Y dice que desde ese día el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová estuvo sobre él. Pero yo haciendo esta enseñanza, comencé a preguntar, porque la Biblia hay que preguntarle. Ella misma se responde, ella misma se enseña, ella misma aclara las cosas. Dice, Señor, pero bueno, sí, fue nombrado rey y fue nombrado rey en secreto. ¿Y por qué en secreto? Porque no podía ser el rey de Israel, porque existía ya Saúl. Amén. Existía Saúl como rey, entonces fue nombrado rey en secreto entre Samuel, el papá, y sus hermanos. Pero ¿qué cambió en cuanto al trato hacia David? ¿Siguió igual? Siguió siendo pastorcito de ovejas. Sus hermanos lo siguieron mirando como que pobrecitos, mírame. Ya estaba ungido por Dios, escogido por Dios. Así como muchos de nuestras familias cuando nos ven, que nos nombran, que nos ungen, que nos llaman al ministerio, nos ven como lo mismo. Y que no, pobrecita ella. A mí me decía, pobrecita Marta, se dejó lavar el cerebro. Yo tengo 7 hijos avispados, pero hay una bolita ahí. Lo que el hombre no sabe es cómo está nuestra relación con Dios. Lo que tú y yo tienes en intimidad con Dios, solo Él lo sabe. Y cuando nosotros le buscamos allí en nuestro cuarto encerrado, Él lo da a entender en público. Amén, hermanos. Y Samuel salió, se fue, y David quedó siendo ungido rey de Israel. Por eso toco esta historia, porque es que no podemos saltarnos, hermanos. Tenemos que comenzar desde el principio para poder entender luego lo que pasa. Entonces, hermanos, llegamos al tema del capítulo 17. Pero ahí antes de eso, hay algo que me llama la atención. El rey Saúl, un hombre que no obedeció los mandatos del Señor, que no hizo la voluntad de Dios cuando tenía que hacerlo, que lo desobedeció. Y por haber desobedecido al Señor, le vino un mal espíritu a su vida. Y entonces había un espíritu malo que lo atormentaba todos los días. Y dijeron, no, se necesita que venga un arpista para que para que toque el arpa y para que el espíritu inmundo o malo se vaya de la persona, de Saúl. Y Saúl dijo, bueno, pero ¿quién puede venir a hacer ese trabajo? Resulta, hermanos, que a veces nosotros pensamos que nadie nos conoce. Eso es otra cosa. Pero el Espíritu Santo da testimonio, amén. Y el Señor, hay mucha gente que nos conoce. Yo voy por la calle y dice, Pastor Amado, y yo digo, ¿quién será él? La gente conoce a Él. Dios permite que nos conozcan. Hermanos, y alguien conoció que David cantaba, que David era un hombre de palabras prudentes, que era valeroso y que era artista. Investigué, me encanta investigar, y el arpa es un instrumento terapéutico que se usaba para las enfermedades, o que se usa, y para la gente deprimida y con problemas de salud mental. Y cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo dejaba a Saúl y se tranquilizaba. Y estoy enfatizando este detalle porque al final le voy a decir por qué. Bueno, ahora sí entramos en la pelea de estos dos hombres. Se presenta el niño Goliat. Mire, hermanos, y si para David tuve que ir hacia atrás, para Goliat también. Dice que se presentó un hombre
que de acuerdo a las traducciones bíblicas le ponen 2,70 de estatura, otros 3 metros, otros más, de acuerdo a la traducción de la Biblia. Pero estaba entre los 2,70 a los 3 metros de estatura. ¿Se imagina, hermano? ¿Qué se imagina un hombre de 3 metros? Ya con 2 metros es gigante, era de 3. Y con toda una armadura. Y nada más ni nada menos que no era de cuero, sino de bronce. Estaba armado, mejor dicho, y estaba prácticamente el hombre de bronce. Se presenta, y cuando se presenta, viene con una finalidad, y es destruir, no destruir, o sea, con la espada, sino que dañar o destruir la libertad de los israelitas para que se convirtieran en esclavos de los filisteos. Pero, ¿por qué un gigante? Me pregunto yo. ¿Por qué un gigante a estas alturas? Hermanos, si nosotros vamos al libro de Josué, vamos a Josué 11. Libro de Josué. Josué 11. Dios había dado una orden a la generación de Josué. Y la orden que había dado el Señor a la generación de Josué era que mataran, aniquilaran y destruyeran ¿a quién, hermano? A los gigantes. Josué 11:21. Vamos a leer desde el 20. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acababan de herirlos con gran mortandad hasta destruirlo, perdón, estoy leyendo lo que más. 11:21. Bueno, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anat, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y suicidares. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Mire lo que sigue diciendo: solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Hermanos, cuando Dios da una orden, cuando Dios da una instrucción, no podemos hacerla a medias. Las órdenes del Señor son como Él ha dicho. Él dijo: destruyan, acaben a todos los gigantes, porque son hombres malos y perversos. Pero la generación de Josué hizo algo. Llegó y mató y destruyó las ciudades que estaban, los gigantes que estaban en Hebrón, en Judá, en Israel, pero dejó a unos que no los tocó. ¿Y por qué los dejó? Porque ya habían entrado a la tierra prometida. El Señor dijo: cuando entres a la tierra prometida, acaba con los gigantes. Josué acabó con los anaseos, que eran gigantes, que estaban en esos lugares. Pero cuando entraron a la tierra, se dedicaron a construir, a vivir, a negociar, a sembrar. Y los que estaban del otro lado, en Gaza, en la ciudad de Gad y Asdod, lo dejaron. ¿Sabes por qué? Porque dijeron: no, ellos están lejos, ellos no nos van a hacer daño, ya estamos en la tierra que el Señor nos prometió. ¿Sabe, hermanos? Con el enemigo no se juega. O se destruye o se destruye. Y cuando dejamos crecer, los gigantes son nuestros enemigos, que vienen a hacernos daño, a matarnos a nosotros, a destruirnos a nosotros y a nuestros seres queridos. Y por eso vemos un Goliat aquí enfrentando, aunque los filisteos fueron los enemigos más acérrimos de la nación. Y de hecho, hermano, mire la franja de Gaza, todavía cómo se está levantando en el día de hoy. Mire cuando nosotros no hacemos las cosas, se vuelven
gigantes generacionales que van de generación a generación haciendo daño. Cuando nosotros dejamos las cosas a medias espiritualmente, vamos a encontrar gigantes que se levantan en nuestras casas. Y de hecho, hermano, todos ustedes y yo hemos nacido en hogares donde los gigantes han hecho daño. Y como hemos crecido con ese daño, lo vemos como normales. Lo vemos como que no pasa nada, que mi abuelo era borrachón y mi papá también es borrachón, porque es que eso viene de mi abuelo. Es que no importa que mi abuelo o mi tío o mi tía o mi papá sea fornicario o adúltero, porque es que eso ya viene de familia. Y de hecho dice, es que la familia, que no haya ninguno aquí, Dios mío, la familia, bueno, tal, somos todos así, mujeriegos, enamoradizos, conquistamos, ¿cierto que sí o no? Yo como que lo escuché por allá, aquí como que no se oye nada de eso, ustedes están tan serios, ustedes como que no les pasa eso. Esos gigantes no han llegado a sus vidas, hermanos, y venimos creciendo con esos gigantes. Y cuando llega este gigante Goliat, que venía de la ciudad de Gat, era muy conocida porque había bastantes gigantes, se levantó como una amenaza bien impresionante para la nación. ¿Sabes por qué? Porque lo que nosotros no hacemos en el tiempo que Dios nos ha dicho, avanza y gana ventaja sobre nuestras vidas y sobre nuestros seres queridos. Hermano, usted a veces ve un pecado en su casa, a veces usted ve con sus hijos, con sus hijas, con su esposa, con su esposo, ve cosas que a Dios no le agradan. Y no decimos nada como para no entrar en contienda, como que no quiero llevar la fiesta en paz, pero para que no quiero que mi familiar me coja rabia, pero yo soy evangélico. No, hermanos, nosotros tenemos que hacer algo, no pelear con ellos, pero tenemos armas espirituales. Dios nos ha dotado de armas poderosas para destruir al enemigo, hermano, con nuestra oración, con nuestro clamor, con nuestros ayunos, con nuestras vigilias. Podemos destruir los gigantes que vienen a avergonzar a nuestra familia, hermanos. Amén, hermanos. Quiero compartirles algo. Usted me podrá decir, pastora, ¿cómo yo identifico que estoy frente a un gigante en mi vida? ¿Sabes? Los gigantes tienen algo. Los gigantes, primero, son hombres altísimos, que excede a la estatura normal de cualquier ser humano. Segundo, están armados a los dientes. Pero, hermanos, los gigantes no son invencibles, se pueden vencer. Amén. Se pueden vencer. ¿Cómo sé yo que estoy enfrente de un gigante? El gigante tiene un objetivo, hermanos, y es que nos quiere amedrentar. Nos quiere meter miedo y terror. Nos quiere, hermanos, intimidar. Nos quiere provocar. Se constituyen en una amenaza para nuestras vidas. Amén, hermanos. Nos hace que se nos vaya la paz, la tranquilidad, el sueño, el apetito, porque sus amenazas son terribles. Y si usted está enfrente de algo que le está quitando la paz, que no tiene tranquilidad, que cuando el teléfono celular suena, hermano, usted se asusta y el corazón se le levanta, usted está frente a un gigante. Que si usted ve que su hijo se levantó en contra suya y se rebeldizó y usted no haya qué hacer con ese hijo, no haya qué hacer con esa hija, usted está frente a un gigante. Que usted ve que su esposo se le levanta y su esposo hace y deshace, hermano, y está aún con otra mujer, usted está frente a un gigante. Si usted ve que en su hogar, que su esposo o su esposa le está diciendo que le pide el divorcio, usted está frente a un gigante. Si usted está enfermo, hermano, y ve que no puede más con la enfermedad,
que su salud se deteriora día a día, hermano. Estamos frente a un gigante. Hay gigantes financieros que nos perturban y nos hacen daño profundamente. Queremos correr. Los gigantes nos hacen huir, nos hacen correr. Los gigantes, además de eso, hay quienes hacer los gigantes nos quieren esclavizar y quieren, hermanos, derrotarlos, y que el propósito de Dios para nuestras vidas no se cumpla. Si usted lee ahí, a partir del versículo 4, del capítulo 4, del versículo 4 al 10, la Biblia misma te está describiendo, te está mostrando todas y cada una de las características del gigante con su armadura. Pero ¿qué es lo que hace al gigante que sea poderoso? ¿Sabe que lo que hace al gigante poderoso no es tanto su estatura? No es tanto su armamento. ¿Sabe qué lo hace poderoso al gigante? Lo hace poderoso sus palabras. El Señor dice en Proverbios 18 que la muerte y la vida estaban de mano, en el poder de la lengua. Y este filisteo venía a amenazar al ejército de Israel 2 veces al día. Venía en la mañana y venía en la tarde. Venía gritando, hermano. Venía, hermanos míos, con palabras amedrentadoras. Mándenme, tráiganme acá uno que pueda pelear conmigo. Y si me venciere, nosotros seremos sus esclavos. Pero ¿sabe que él lo decía? Porque él sabía que Israel no tenía un gigante como él. Conocía la debilidad. Y durante 40 días Goliat se paseó. Iba y venía gritando, hermanos. Increíble que un solo hombre haya arrumado al ejército de Israel con su rey. Increíble. Mire lo que hacen los gigantes. Vienen con todo sin misericordia y te gritan: te vamos a matar, te vamos a dañar a ti, a tu familia, te vamos a hacer. Y esas palabras van llegando. ¿Sabe qué hacen? Descavan y atormentan física y moralmente nuestras vidas. ¿Cuánto hemos estado así? Yo he estado así. Amén. Yo tuve hace unos años un caso terrible. Se me levantó un gigante impresionante. Y así como lo quiero decir, así como David encontraba gigantes con su familia y aún allá con los animales depredadores, nosotros encontramos gigantes en nuestro ministerio. Se levantan hermanos, pastores, líderes en contra de nuestro ministerio, que nos atacan fuerte, hermano, que hacen que se nos mueva el piso, que se nos vaya, hermano, la paz. Se presenta una angustia en nuestras vidas, que no sabemos cómo hacer, no le vemos ni pie ni cabeza al problema para salir. Es bien feo. Feo. Y a veces los gigantes, si con el ejército de Israel duró 40 días, hay gigantes que se estacionan y duran más de 40 días, duran meses, duran años para poderse ir, para dejarlos tranquilos. Y yo duré años con ese gigante, hermanos, bien horrible, bien feo, con amenazas, con palabras amedrentadoras, con palabras que me intimidaban, con palabras que me provocaban. Hermano, fue terrible. Recuerdo que una vez, una de esas personas que llegó allá a la casa, hermano, habló con tanta amenaza. Y uno cree que, hermano, usted es humano, yo soy humana, nosotros somos humanos aunque seamos cristianos. Amén, hermanos. Amén. Uno siente, eso va llegando, hermano. Y me acuerdo que después de esa reunión con esa persona, que vi tanta su crueldad y su maldad, hizo el efecto
porque la palabra que lanzan, hermanos, para quererte hacer daño, como tú estés un poquito débil, te lo logra hacer, hermano. Hermano, yo terminé en la madrugada en la clínica del Caribe casi con una arritmia cardíaca, porque las palabras son tremendas, hermanos. Las palabras lanzadas con ese dardo de veneno te destruyen, hermano, física y mentalmente. Y si tú no estás agarrado por Dios, te tumban, hermanos, te tumban. Mira el rey Saúl, con todo su armamento, con toda su capacidad de ser rey, con un ejército poderoso, no podía hacer nada. Porque ¿qué hace el gigante? El gigante paraliza con sus palabras, con su armamento. Los problemas gigantes a nuestras vidas nos paralizan, a tal manera que no sabemos qué hacer. No sabemos para dónde coger, para dónde ir. ¿Sí o no, hermanos? Amén. ¿Sí o no? Amén. Pero, hermanos, Dios es el gigante de gigantes. Amén. Él dice, yo estaré contigo como poderoso gigante. Y todo lo que se levanta contra ti, que no prosperarán. Apláudale, hermanos. Apláudale. Jehová está contigo como poderoso gigante. Dígale, Jehová está contigo como poderoso gigante. Jehová está contigo, pastor, mire, como poderoso gigante. Jehová está con ustedes como poderoso gigante. Amén. Su nombre. Me encanta mucho este versículo que está en Jeremías 20:11. Yo una vez, antes de entrar en los caminos del Señor, me enfermé gravísimamente, que no daban un peso por mi vida. Y los médicos no sabían qué tenía. Y estaba hospitalizada y hacían todo por mí y no encontraban qué tenía. Y mi mamá, mi papá, mis hermanos que estaban aquí, se fue en Valledupar, se viajaron a Valledupar, me rodearon de amor, de afecto, de cariño, y yo iba de mal en peor. Y yo no comía, ya como a los 9 días a 10, que yo no comía nada, solo tomaba agua, el hielito ese que es para el cubito, me lo daban y me mojaban los labios porque yo, no comía, no me provocaba. Pero una tarde le dije a mi mami, me provoca como que una manzana, pero manzana gaseosa. Y mi mamá que oyó eso, pegó un brinco y salió a buscarla porque, oye, yo no comía. Y que yo pidiera una gaseosa, eso era, mejor dicho, un milagro. Mi mami salió a buscarme la gaseosa. Y yo no dormía en la cama de los hospitales porque yo le tenía pánico. Yo decía, no, me ponen mi cama o mi colchoneta, pero yo ahí no me monto. Y cuando yo estaba acostada en la colchoneta, se presentó una persona, un hombre a la puerta del lugar donde estaba hospitalizada. Y me dice, hola. Yo me quedé mirando, nunca le había visto. Me dice, hola, ¿qué tienes? Le dije, no sé, que hepatitis, no sé, la verdad que no tengo ni idea. Y el hombre me dice, lo que pasa es que no te quieren decir, pero quién sabe qué cosa fea y qué enfermedad terrible tienes. Que están callados, no dicen nada. ¿Usted cree, hermanos, que una persona que esté entre la vida y la muerte, que le digan eso no le derrumba? Eso lo tiramos al suelo. Y yo me lo quedé mirando y me dijo, ¿qué va? Están ocultando lo que tienes. Dio la vuelta y se fue. Nunca lo había visto en mi vida. Cuando ese hombre fue, sus palabras encontraron cabida en mi corazón. Yo me tiré en la cama, me volteé boca abajo y me puse a llorar y dije, quiero morirme. Cuando mi mamá llegó con su gaseosa, dije, mi mamá no me la pudo dar. Yo era llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, no me consolaba nadie. Llamaron a los médicos, a las enfermeras, mi familia, pero ¿qué tiene Marta? ¿Qué le pasó? Yo la dejé bien, nadie sabía. Hermanos, y no hubo poder humano que me hiciera reaccionar, porque vuelvo y te digo, la muerte y la vida están en el poder de la palabra. Los gigantes saben utilizar este medio. Es el medio que utilizan para acobardarnos.
para hacernos correr, para tener terror y miedo en medio de este mundo, hermanos. Pero sabes, bueno, llegó después en la noche, ya tarde, el médico gastroenterólogo y me logró pues como que calmar y preguntarme que qué tenía. Y bueno, yo le dije, ya pude hablar con él, le dije, no, alguien vino y me dijo esto. Entonces decidieron, mi familia, el médico, colocarle a la puerta del lugar donde estaba hospitalizada, se prohíben las visitas. Entonces dijeron, no, pero si le ponemos eso, entonces la gente sí va a creer que tiene algo. Bueno, había tanto tiempo. Pero en la mañana a mí me sacaban todos los días con fiebre de 40 y me tenían que bañar porque ya los medicamentos no me hacían efecto. Entonces me dejaban caer el chorro, el agua, para que el agua bajara la temperatura. Y en una de esas, al día siguiente que salí con mi mamá, a que me cayera esa agua con esa fiebre, se apareció un moreno vendiendo unos quequis. Yo no sé si ustedes saben lo que es el quequi, ¿saben lo que es una galleta quequi? Vendiendo unos quequis y me quedó viendo y me dice, Jehová está contigo como poderoso. Aleluya. Lo podemos aplaudir en esta vez. Jehová está contigo como poderoso gigante. Y comenzó a cantarle ese coro, hermano. Aleluya. Y cantaba, Jehová está contigo como poderoso gigante. Y hermano, y si es verdad que está conmigo como poderoso gigante. Y entró una fuerza en mí grande, hermanos. No era todavía cristiana como tal, hermano, pero fueron las palabras que necesitaba para ese momento. Yo te digo a ti que estás en problemas, que estás en situación, Jehová está contigo, no lo dudes nunca, como poderoso gigante. Se te puede levantar quien sea, hermano, pero nadie podrá vencer al gigante de gigantes. Hermanos, y continuó con la historia. Y cuando este Goliat se levanta, hermanos, se levanta contra el ejército de Israel y tiene adelantado, y mira lo que dice, y turbados, en el 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras. ¿Viste lo que dice? Palabras. No está diciendo la estatura ni el armamento de Goliat. Oyendo Saúl todas estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron, no dice miedo, gran miedo. Hermanos, todos nosotros hemos tenido gigantes y tenemos gigantes que nos atormentan, que nos intimidan, que tenemos miedo y que no sabemos qué hacer. Y hay muchos que desgraciadamente se han ido para el mundo porque no soportan. Un error grande. Y hermanos, y quiero entrar cuando llega David. Cuando llega David, pasa algo, hermanos. Cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios, cuando nosotros somos hombres de presencia y mujeres de presencia de Dios, ¿sabe qué pasa, hermano? Dios nos capacita y nos da discernimiento de espíritu para poder saber y conocer lo que se mueve en nuestras casas, para saber conocer e identificar nuestros enemigos, hermano. Alabado sea el Señor. Y David, que llegó no por casualidad, porque Dios le pone en el corazón a Isaí, mira, los hijos míos tienen 40 días que están allá en la batalla y no sé cómo están. Ve, mijito, llévale una merienda. ¿Y por qué no mandó a los otros 4? Yo le decía al Señor, ¿y dónde estaban los otros 4? Pobre David. David era el mandadero y David era el que estaba con las ovejas. Eran 8 hermanos. Yo le decía al Señor y me reía, Señor, ¿dónde estaban los otros 4 hermanos? 3 en la batalla, 4 en casa y David en el campo. Y David era ungido. Ven, mijito, llévale la merienda ya a tus hermanitos. A ver cómo está la cosa. Hermanos, en Dios no hay casualidades. En Dios hay propósitos, planes en Él. Amén. Y cuando Él llega a la batalla, llega al campamento, se encuentra, hermanos, con el espectáculo donde ya están en el frente de batalla el ejército de Israel, el ejército de los filisteos, y comienza a escuchar la gritería y lo que decía Goliat.
Y él comienza a averiguar, era un joven que estaba, hizo jóvenes en sus 17 años, hermano, y llega y dice, ¿qué está pasando aquí? Y comienza como a indagar. Y Elías, su hermano mayor, lo coge y lo insulta, lo regaña públicamente. ¿Tú qué has venido a hacer? No hubo apoyo, no hubo agradecimiento que él había ido a llevarle la merienda, como digo yo. Yo no sé si era merienda, pero yo le puse merienda. La merienda, hermanos, y resulta que no lo regaña. Esto demuestra de que había regaños internos en su casa, que no lo apoyaban, que no lo tenían en cuenta, y eso que era ungido ya de Jehová, era el rey. Le faltaba era que muriera el otro, se quitara el otro. Y llega él y no se dejó. Mire, hermano, cuando estamos ungidos por Dios, estamos metidos con Dios, el enemigo se va a atacar, los gigantes se van a atacar, pero ¿sabes que los vamos a ir, hermanos, quitando de nuestros lados? Y llegó él y no se dejó asustar por el regaño ni por sus palabras que le dijo soberbio y todo eso. Él lo que hizo fue caso omiso, dijo, pero si yo lo que he dicho son palabras, y se fue y oía a Goliat. Y cuando él vio, dijo, ¿qué le darán al que venza a este gigante? No, le van a dar a la hija del rey, le van a dar riquezas, muchas riquezas, y lo van a eximir de impuestos, de tributo a su casa. Él no estaba atrás de eso, ¿sabes? Pero ¿sabes qué me gustó? Que yo me quedé parada en esta parte, y es, ¿sabes por qué David reaccionó de esa forma? Porque le pudo la obra de Dios. Porque le dolió la forma humillante, el oprobio que estaba pasando el ejército de su nación. Hermanos, cuando nosotros somos hombres y mujeres de Dios y de altares, nos duele lo que le pasa a la obra de Dios. No podemos ser indiferentes a lo que ella está pasando. Usted no puede ser indiferente como miembro de esta iglesia a estas necesidades que están acá. Todos tenemos que luchar por mejorar todo este asunto. Y no es porque estoy criticando, no. Cuando hay amor por las cosas del Señor, uno se esmera, uno ora, uno clama, uno le duele que el nombre del Señor esté por el suelo. Y David dijo, no, Señor. Y cuando miró, llamó a Goliat, como no lo había llamado al ejército, como no lo había llamado Saúl, le dijo, y este incircunciso pagano. ¿Sabes por qué? Porque él identificó que no era Goliat, sino lo que estaba detrás de él, el mismo Satanás, el mismo diablo. Le dijo, este es un hombre incircunciso, no es del pacto del pueblo de Dios, y además es un pagano, idólatra. ¿Cómo que se atreve a desafiar, a provocar al ejército de los escuadrones de Israel? Al ejército del Dios viviente, hermanos. Lo miró con la óptica del espíritu, como lo debemos de mirar nosotros. Los problemas, los ataques de los gigantes que vienen a nuestras vidas para querer destruir nuestra familia, para querer avergonzar, para poner en oprobio. Tú, hermano, y yo estamos llamados a alzar la moral, a alzar, hermano, la condición de nuestras casas, pero con autoridad espiritual, con nuestras almas son espirituales. Y dijo él, yo iré y lo venceré. Y sabe que cuando sentimos esto por la obra de Dios, se hacen oír nuestras palabras a los reyes, o al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Y las palabras de David fueron oídas ante el rey Saúl. Y saben que, hermanos, lo mandaron a llamar. Pero he aquí, hermano, algo importantísimo. Cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios, tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, y sobre todo de gente que está en cargo de evidencia. Y llegó Saúl y lo miró. Y viste lo que le dijo. Mira lo que le dijo Saúl a David: no podrás ir, tú eres contra aquel filisteo para pelear con él.
porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Cuando tú quieres hacer el propósito para el cual tú estás llamado, se va a levantar tu papá, se va a levantar tu mamá, se van a levantar tus hermanos, se va a levantar aún gente de la misma iglesia, se va a levantar medio mundo a decirte, no puedes, tú no puedes, no estás capacitado, no estás calificada, eres muy joven o eres muy viejo, no puedes lograr eso que tienes en mente. Pero como somos gente de Dios, ¿sabes qué, hermano? Esas palabras negativas tenemos que rechazarlas en el nombre de Dios. Yo no sé qué te han dicho en esta semana, en este año a ti, por tus sueños, lo que te han dicho, esa hoja de vida nunca la van a escoger. Tú no puedes entrar a ese trabajo. Mira, están haciendo recortes de personal y tú vas a ser el primero que vas a salir. Y tantas amenazas, tú no te vas a levantar de esa enfermedad. El médico ha dicho que ya no tienes remedio. Tenemos que levantarnos, hermanos, en el nombre del Señor. Y no aceptar las palabras negativas de nuestros enemigos o de las personas que nos rodean. Saúl no era enemigo, era el rey, pero tenía falta de fe, no tenía confianza en el Dios que tenía David. Y sigue diciendo el 34. David, le dijo, este es hombre de guerra y tú eres un muchacho. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? En segunda de Timoteo 1:7, que Dios nos ha dado, ¿qué, hermano? Espíritu de cobardía. No nos ha dado, dígale a su hermano, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Aplauda, hermano. Dios nos ha llamado a nosotros para andar en cobardía. Dios nos ha llamado para estar vencedores y de gloria en gloria como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermano, con estas palabras cualquiera se desanima. Pero David no se desanimó porque sabía en quién había creído. Y mira lo que le dice la respuesta de David. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía, ya le expliqué esta parte. ¿Sabe qué hizo David aquí? David sacó sus credenciales. David sacó sus credenciales delante del rey. Le dijo, mira, rey, yo era, no dijo soy, porque dice era pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando venía un león, me enfrentaba y lo mataba. Cuando venía un tigre, yo me reía, hermano, como estaba leyendo este pasaje. Yo le dije, yo me imagino la cara del rey Saúl. Con semejante problema de un gigante enfrente y este chiquito viene a decirme a mí que es capaz de pelear con un león. Yo creo que se puso como con más miedo, hermano. Se puso con tanto miedo que le digo, ven acá, muchachito, ven acá. Yo imagino que era así como ¿tú cuántos años tienes? 15. Ah, bueno, David tenía 17. Hermanos, y entonces, mira, ¿sabe qué pasó? Que dijo Saúl, no, imagínate con esta historia, ¿quién se gana un tigre, a un león y quién se gana a un oso? Digo, no, entonces, ¿sabe qué? Le dio miedo. Él le dio miedo, le dijo, acá uno, este está peor. Le digo, ven acá, muchachito. Y se fue quitando sus ropas y le fue colocando las vestiduras de él, el armamento de él, el casco de él, la lanza de él, la espada de él, los zapatos o las botas de él. Hermanos, ¿cuántos nos hemos puesto ropa ajena aquí? Yo creo que todos. ¿Cuántos nos hemos puesto ropa ajena? A ver. Bueno, y el que es flaco le queda la ropa ancha y bailando. Pero, hermano, yo iba un día con una hermana y yo no tengo casi cintura. Y la hermana, y íbamos para el cumpleaños de la hermana, y me dice, no, hermana, más te acompaña. No, yo no puedo ir para allá. No, vaya, póngase esta falda. Y tenía como una cuarta así de cintura más ancha. Hermana, terminé poniendo una correa de hombre así. Y yo me sentía ridículo. Y hermana, no, con la visa para afuera no se te nota, hermana. Parece un pastel mal envuelto.
Mal amarrado, hermano, gracias. Le voy a contar un testimonio, hermano, que me pasó para ir también trayendo. Yo estuve en Bogotá, hermanos, y resulta que, pastor, ¿qué hora es? No sé. Sigo. Yo estaba en Bogotá, hermanos, y resulta de que me fui con un hermano mío y un primo a visitar a una amiga de Valledupar que estaba en Bogotá. Mire esta historia. Y cuando yo voy, me voy toda elegante, con mis zapatos altos, con mi ropa elegante, hermano, y con media velada, pues estaba en Bogotá. Cuando llegamos a la casa de la tal amiga, o la amiga, no estaba nada. Entonces dice mi hermano y dice mi primo, bueno, yo no conozco Monserrate. Estamos cerca de Monserrate, vámonos para Monserrate. No, hombre, yo que voy para allá. No, para allá no voy. No, vamos, tenía que irme con ellos. ¿Para dónde cogía? Y me voy con ellos para Monserrate, hermano. Para subir al Monserrate hay un teleférico. Y tú compras el pasaje de ida y de regreso. Y cuando fuimos allá, yo muy molesta, porque eso es lo que es idolatría, velas, incienso, no sé qué. Bueno, yo ve que ellas miran eso. Cuando íbamos a bajar, adivina, hermano, a mi hermano, que es más recochero, se le perdieron los pasajes de venida. ¿Qué cree usted, hermano? No había forma de bajar esa montaña, no había forma de montarse en el teleférico. Y nos tocó como quien paga una manda a bajarlos a pie. Y yo entaconada, ¿te puedes imaginar una montaña? Dios mío, padre. Y con media velada. Yo casi me he hecho a llorar, hermano. Yo dije, no. Y me puse así en una piedra y le dije a mi hermano, me miré los pies. Y ¿sabes una cosa? Quítate los zapatos. Porque yo no voy a bajar entaconada esta, porque esto es empinado. Empinado. ¿Cuánto conocen Monserrate? Bueno, empinado, con piedras, con cosas, con matas, no sé qué cosas. Le quítate los zapatos, porque yo no voy a bajar, yo no voy a matar aquí en Monserrate. Tú botaste los papeles, tú quitas los zapatos. Hermano, mire mi pie, vean, mire mi pie. Mi hermano calza casi 40. Mi hermano me obedeció, entendió la situación, se quitó los zapatos y me los dio. ¿Te puedes imaginar la pastora Marta bajando Monserrate con unos zapatos 40? ¡Qué incomodidad! ¡Qué cosa tan ridícula! Yo no podía caminar y la gente que iba pasando me miraba y se reía. Porque claro, me sobraba con una cuarta los zapatos. Tú sabes, cuando los niños se ponen los zapatos de la mamá, así estaba. Hermano, qué difícil. Y mientras yo estudiaba a Goliat y a David, yo decía, oye, ¿cómo le quedarían los zapatos del rey Saúl al pobre David? Sí, hermano, porque David era un joven y este tipo era el más alto, dice la Biblia. Era muy alto, corpulento. ¿Cómo le quedaría la camisa? ¿Cómo le quedaría el casco? Este tipo era cabezón y el pobre. Hermano, qué feo ponerse una ropa que no es de tu medida. Es feo, ¿sí o no, hermano? Y Saúl le dice al pobre David, ponte mi armadura, ponte mi vestidura y pelea con Goliat. Pero ¿sabes qué? David dijo, rey, él obedeció, se la puso. En este tiempo, como en aquel, era un honor, era un prestigio, porque no estaba poniendo la ropa de cualquier Juan de los Palotes. Era el rey elegido por Jehová de los ejércitos de la nación de Israel. Iba a ponerse su casco que no lo tenía todo el mundo, iba a usar la espada que no la tenía todo el mundo. Era un honor, como se nos puede presentar ahora a nosotros las propuestas de los que están en evidencia. Pero David dijo, comenzó a ponerse los zapatos y como que le quedaron grandes y no podía caminar. La camisa, el casco le pesaba porque era de bronce. Y le digo, mira, rey, qué pena contigo, pero es que no me siento bien. Me siento enredado. Estoy enredado. No me sé movilizar. No tengo fuerza para estar con esto. No. Toma tu ropa.
¿Saben cómo se llama el mensaje de hoy? No te vistas o no te pongas con las vestiduras de Saúl. Amén. No te vistas con la ropa de Saúl. ¿Sabes? Porque cuando David se hubiese puesto las ropas y se hubiera puesto todo la armadura del rey Saúl, ¿saben qué tipifica o qué simboliza las vestiduras de Saúl? Incredulidad, falta de fe, palabra negativa, desobediencia al Señor. Y si seguimos la historia, hermano, Saúl, como dice la carta a Judas, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. David se hubiese contaminado de todo lo que había en el rey Saúl. Saúl le faltaba fe. No tenía ni la fe, ni la búsqueda, ni la relación íntima con Dios. No la tenía. Y además de eso, hermano, cuando David venció a Goliat, le vino la envidia, los celos, el deseo de matar. Las ropas de Saúl tenía, hermano, la lanza que le tiraba siempre para matarlo. ¿Y saben qué se terminaba David? En ir a buscar a hechiceras y adivinas como lo hizo Saúl. Ojo, hermano, ojo, que por tu necesidad, que por nuestra necesidad, que los de afuera, que las personas que están en la política evidencia, que tengan que decir, haz esto, métete en esta situación. Ojo con las propuestas que nos hacen, con las ropas que nos quieren colocar. Eso simboliza. Por eso David dijo, yo no estoy leyendo los versículos acá, pero aquí tengo una cantidad de versículos. ¿Saben qué dice la Biblia? La Biblia dice, despojaos del viejo hombre, que está ¿qué? Viciados conforme a las costumbres de este sistema, de este mundo. Y vestidos, ¿con qué, hermano? ¿Con qué? Con las vestiduras de Dios, que son según verdad. O sea, cuando dice despojado, quítate el vestido viejo que tienes y tíralo por allá. Y vístate con las vestiduras de santidad. Eso es lo que quiere decir, hermanos, el Señor. Y David dijo no. Y lo más triste es, hermanos, que las vestiduras que yo me dejo poner de Saúl le roban la gloria a Dios. Si David pelea con la ropa de Saúl, con el casco de Saúl, con la espada de Saúl, la victoria, la gloria y la honra para el rey Saúl. Claro, ganó porque tenía la armadura de Saúl. Pero cuando nosotros vencemos a nuestro enemigo con la palabra del Señor, en el nombre del Señor, hermano, le damos toda la gloria, le damos toda la honra, y la gente testificará de que venciste a través del nombre de Jehová de los ejércitos. Alaba a Jehová de los ejércitos, alaba al Señor de nuestra mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Es con tu relación con Dios que vencemos. Amén, y a su nombre. Hermanos, el ponerme la vestidura de Saúl, estoy viviendo de espiritualidades ajenas. Estoy viviendo de lo que los demás hacen, el pastor, la pastora, el hermano, la hermana. No. Dios quiere que yo me meta con él. Porque la salvación es individual. La llenura de Dios es individual. No es que no poder, ay hermano, ore por mí. Claro que podemos orar. Porque la Biblia dice, oremos los unos por los otros. Pero Dios quiere que tú tengas tu intimidad con Dios. Tu búsqueda. Que seas hombre de presencia, mujer de presencia con Dios. Y no hay que como el hermanito tal, no es que el hermanito tal es un ungido de Jehová. Yo me voy a pegar al lado de él para que se me pegue. Eso no se pega. Eso no se pega. ¿Saben? Se busca de rodillas a solas con Dios. Y cuando David echó de sí esas vestiduras, utilizó lo que sabía. Comenzó a echar manos de la fe. Él dijo, esta batalla no es física sino espiritual.
El Dios que me ha librado del oso y del león me librará de este incircunciso con el diablo. El Dios que a mí me dio la victoria con los depredadores me la dará con él. Porque yo estoy con el gigante de gigantes, con el poderoso. Porque yo conozco a mi Dios y identificó y le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, queriéndole decir, tú vienes con tus armas y tú vienes con tu fuerza, amén, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el Dios viviente a quien tú has provocado. Le dijo, la guerra no es conmigo, es con él. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y le dijo, ¿saben? Y yo soy su representante. Vas a pelear con el representante del Dios que tú has provocado. No es conmigo, es con él. Y lo confrontó. Y lo que no había visto el ejército de Israel, ni Saúl, que era el rey, lo vio él. Él vio que de toda la armadura de Goliat había una parte que era vulnerable, una parte que no la podía tapar el casco. Amén, aleluya, santo es el Señor, que no la podía ocultar todo ese casco. Y él dijo, ¿sabes? Yo voy a pelear contigo y Jehová hoy te va a vencer, porque es su nombre. Él supo el poder del nombre de Jehová. Hermano, el nombre de Jehová tiene poder. Amén. Amén. Su sangre tiene poder. Amén. Son armas. El ayuno tiene poder. La vigilia tiene poder, hermanos. Y además de eso, acuérdense que el Señor en Efesios 6:10 nos ha dejado la armadura desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y él la tenía. David tenía la armadura del Señor, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe. Todo eso lo tenía puesto David. Y digo, no, como dijo Caleb, no lo comí, pero como pan. Porque para vencer a los gigantes, hermanos, tenemos que ser de un espíritu diferente. ¿Usted cree que David iba a tener esa unción, ese poder, viendo Netflix? Metiéndose en las redes sociales. Con TikTok, ¿cómo se llama eso? En Facebook, ¿cuántos seguidores? No, era un hombre de búsqueda. Si usted sigue metiéndose allí en la red y viendo un poco de novela y cositas, usted no tiene unción para encontrar un gigante. De un ratón y sale corriendo, hermano. De eso no hablemos mucho porque la cucaracha me hace correr. Ya su nombre, hermano. Gloria a Dios. Y cuando él se enfrenta al gigante, hizo algo. Él llegó, lo miró, analizó, dijo, ya vi dónde te voy a poner la piedra. Se puso su mochilita, tenía 5 piedras lisas que las había escogido ya, allá donde él estaba siempre metido. Yo me imagino que David se sentaba allá a cuidar las ovejas. Y cuando se asomaba un depredador, cogía la onda y cogía la piedra. Tenía un tiro, hermano, y las ahuyentaba. Y adquirió habilidad y destreza. Pero no fue su habilidad, ¿sabes? La onda. Ni si fue su destreza, ni su entrenamiento ni allá con las ovejas. Fue su búsqueda y relación íntima con Dios, la que le dio el poder y la autoridad para vencer. Y porque allá en el campo con las ovejas entregó sus temores y sus miedos, sus fracasos y sus tristezas, las entregó para ser revestido de un hombre nuevo, según Cristo. Amén, hermanos. Amén. Y cuando llegó al momento de pelear con Goliat, ¿sabe lo primero que hizo? Fue salir corriendo, poniéndose al frente de batalla. Y cuando nosotros identificamos al gigante del problema de nuestra casa, de nuestra familia, de lo que nos está agobiando en este día o esta semana, hermano, usted tiene que salir corriendo a la oración, al ayuno, al clamar, a la guerra espiritual. Como dijo el apóstol Pablo, he peleado la batalla. Tenemos que pelear nuestras batallas.
en la presencia del Señor. Así se van los gigantes, hermano. Hay que correr, no hay que buscar, no hay que buscar al Señor. Y él llegó y corrió primero. Hay un dicho que dice por ahí, el que pega primero pega 2 veces. Yo no sé, pero no lo he hecho, pero debe ser. Y corrió. ¿Y sabe qué hizo, hermano? Afiló su... llegó con su callado y el otro comenzó a humillarlo. ¿Tú crees que yo soy perro? Y a él no le importó nada lo que dijo. Y cogió su onda. Hermanos, usted diría, qué digno de David. Yo no digo qué digno de David. Qué unción de Dios para derribar a nuestros gigantes. La mano de Dios lo incrustó allí a Goliat en la frente. Y ese monumento que aterrorizaba, que tenía, mejor dicho, pánico, cayó como una papaya. Y tenía un escudero. Yo de caramba, no estaba solo. Y el escudero estaba allí guardándole cualquier flecha. Y cayó él. Y David no solamente se quedó con eso, hermano, porque el trabajo hay que hacerlo completo. A los gigantes no hay que herirlos. Al gigante hay que cortarle la cabeza en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y a su nombre hay que pisarle la cabeza. Hay que pisarle la cabeza a Satanás y todos sus demonios. Amén. Y cuando él vio que el gigantón cayó, salió corriendo, hermano, llegó a donde estaba el cuerpo del gigante, le quitó su espada y ras, no dando lugar a duda. No sé si está vivo, está muerto o está privado, pero por si acaso yo le mucho la cabeza. Ya su nombre, ya su nombre. Hermano, a veces nos metemos a un ayuno o a una oración y vemos como que la cosita cambió y ya volvemos otra vez y nos achantamos. No. Hay que resolver el asunto. Tiene que acabarse este problema. Este Goliat se va o se va. Se muere o se muere. El Señor le corta la cabeza porque se la corto yo, pero no puede quedar con cabeza. Y después darme el lujo de cogerle los pelos así, cogerlo aquí y decir, mira, ven, y llevarme la cabeza para Israel y presentársela al rey cobarde. Mira, ven, lo que tú no hiciste, hizo el Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude. ¿Cómo se vencen los gigantes, pastora Marta? Bueno, se vence, hermano, confrontándolos. Te a mí. Lo primero que tenemos que hacer es identificar. Este es un gigante. Se ha llevado la paz, la tranquilidad de mi vida, de mi hogar. Estoy mal, no me deja dormir, no me deja comer. Esto es un gigante. No vaya a decirme, ay, pastora, me encontré con un gigante en esta mañana. Ay, ¿qué te pasó? El bus se te pasó. No, un gigante. O sea serio. Eso no es gigante. Hermanas, me encontré con un gigante. ¿Qué le pasó? Cuando iba a planchar se fue la luz. Hermano, eso no es gigante. Identifique ese gigante. Cuando usted ve que un gigante estaba allí haciendo lo propio a su familia, a su matrimonio, a sus hijos. ¿Cuántos hermanos tienen problemas con sus hijos? ¿Cuántos problemas hay con los hijos de los evangélicos? Me parece mentira, se rebendicen y se levantan. Gigante, Señor. Hay que ponernos en la brecha. No hay que dejarlos pasar como los hijos de Elí. Ay, pobrecitos. Ay, no. Porque como yo lo dejé, hermano, se me crece el gigante y termina como los hijos de Elí, muertos los dos en un solo día. Y el pobre viejo descabezado. Bueno, desnucado. Los gigantes no hay que dejarlos. Tú no sabes una cosa, que en los 40 días que Goliat salía, él dice que aquí estaba el monte y aquí estaba el otro monte, ejército con ejército, pero en el medio estaba el valle del lago. Y saben que como ellos no hacían nada, los bobitos, él iba caminando. Como tú no lo confrontes, se te mete el campamento, se te mete el matrimonio, se te mete en tus hijos, se te mete en tu familia, hermanos. Amén. 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 Entonces, número 1, al gigante hay que confrontarlo con la palabra, decirle incircunciso, como dijo David.
pagano, no eres del pacto, tú eres del pueblo de Dios, eres un incircunciso. ¿Cómo te atreves a provocar? Número 2, a los gigantes hay que atacarlos. ¿Cómo se ataca? Con las armas espirituales: ayuno, oración y vigilia. Hermanos, hay que meterlos y quebrantarnos y atacarlos con esas armas. A los gigantes, hermanos, no hay que escucharlos, porque su objetivo y su finalidad es esclavizarte. Esclavizarte, ¿qué, hermano? En el pecado. Que vuelvas al pecado, que vuelvas a hacer lo que antes hacíamos. Amén, ¿no? Eso es lo que quieren. ¿Qué le dijo Goliat al ejército? Si yo les gano, ustedes vienen a servirme. Eso es esclavitud. ¿Y sabe qué esclaviza, hermano? El pecado. Y el peor engaño del pecado es que la gente cree que puede salir de él y lo puede vencer. El pecado se vence con la sangre de Cristo y cambiando de actitud y decidir no seguir pecando, porque se vuelve un círculo vicioso el pecado. Pido perdón y vuelvo, pido perdón y vuelvo, no. Hay que decidirse y no pecar. Y los gigantes se vencen, hermano, no con tus habilidades, no con tu sabiduría, no con mi sabiduría, no con mis destrezas. Se vencen en el nombre de Jehová de los ejércitos. A los gigantes se vencen con uno más grande que ellos, que es Jehová, que está contigo como poderoso. Amén. No sé, voy a dejar hasta aquí, pastor. Esto es un tema. Por eso dije, conocemos de él nada más la historia de que David venció a Goliat. Pero usted dirá, hermano, la lección de vida que tiene este pasaje bíblico en nuestra vida. Apliquémoslo para que pasemos a la historia como matadores de gigantes. Me gustaría pasar a la historia de mi vida como matadora de gigantes de mi familia y de mí. Yo no sé usted, hermano. Yo no sé qué gigante se te ha presentado. Yo no sé quién está amenazando la seguridad. Mira, el mundo entero, hace menos de un mes, está en una angustia, porque se ha levantado un gigante llamado Donald Trump, que ha colocado aranceles a medio mundo, para no decir a todo el mundo, hasta lugares donde nada más habitan pingüinos, allá van todas las gente. Y ha cogido a la nación asiática y los tienen con el 100 y pico de % de aranceles. Y el mundo está en angustia, porque cómo exportamos, cómo negociamos, esto es una guerra comercial, cómo hacemos. Aún Colombia ha sido puesta con aranceles del 10%, y los pequeños comerciantes exportadores están pensando, ¿cómo hacemos? Son gigantes financieros que se levantan y que solo lo podemos vencer en el nombre del Señor. Y el mundo está en eso, hermano. Usted no lo ve, pero está en eso. Están como preocupadísimos. ¿Cuántos gigantes financieros hay en nuestra casa? Que no tenemos para pagar la universidad de nuestros hijos. Que no tenemos para pagar los estudios de nuestros hijos, el colegio, el transporte, los servicios. Todo, hermanos. Y nos atemorizan. Y son fuertes para con nosotros y no sabemos qué hacer. A los gigantes se enfrentan. Y no escuchamos sus amenazas. No escuchamos sus amenazas. Yo he sido amenazada, hermano, también. Y es feo cuando nos amenazan. Es feo cuando tú no quieres que ese celular suene. Yo llegué a coger tanta rabia al ruido del celular ese, que cuando solo sonaba el corazón se me brincaba de la angustia. Hasta que llegué y me paré en la brecha y dije, no más, no más. Esto no puede seguir. Me puse un freno en el nombre de Jesús. Sabe, hermano, cuando nos levantamos,
tenemos respaldo en Dios. Y muchos de los tuyos no te van a creer. Hombre, pastora, ¿tú qué vas a poner eso? Pastora, deje el pastorado, póngase a hacer otra cosa. Pastora, no, por ahí no es las voces de Saúl. Pero hay que ser valiente con el Señor. ¿Cuántos somos valientes con el Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que los problemas, aleluya, son para vencerlos? Y también son oportunidades para dar testimonio de la gloria y el poder de Dios. Amén. Cuando David cogió la cabeza, David dijo ahí en el 17:47, y todos estos que están aquí sabrán que Jehová no gana las batallas con lanza, jabalina, sino con su poder, con su autoridad, porque Él es Dios. Y cuando tú y yo dependemos únicamente de Él, damos testimonio a medio mundo. ¿Sabes por qué las mujeres decían, Saúl venció a 10,000? A sus 1000. A sus 1000 y David a sus 10,000. Porque vieron, aleluya, que fue con armas ridículas, armas que no tenían ningún poder, pero que fue en el nombre de Jesús, de Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, y vio que no fue con él, sino con Dios que vencieron. Y lanzaban. Cuando tú y yo vencemos en el nombre del Señor, se le da la gloria a Él. Se le da la gloria a Él. Se le da la gloria a Él. Se le da el reconocimiento a Él. Se le da que Él es digno de toda alabanza, de toda gloria. Aleluya, hermano. Y por eso la gente comienza a testificar. Fue Dios quien obró en Él. Fue Dios quien lo hizo. Y no robamos la gloria al Señor, ni vivimos de vanagloria, sino que levantamos. Hermanos que estás aquí esta mañana, termino diciéndote esto. David le pudo el oprobio de su nación y dijo, no puede seguir más esto. Si Dios está conmigo como poderoso gigante y Dios me ha defendido no un día más de oprobio, basta los 40 días. Y se paró, puso la palabra y la fe por obra. Hermanos, ¿cuántos creen que podemos levantar esta iglesia para Dios? Amén. ¿Cuánto podemos, hermanos, arreglarla? Si tenemos el mismo celo y la misma pasión y el mismo deseo que David, Dios te va a respaldar. Y te acordarás de este día, hermanos. Dios lo hará. Ponte sobre tus pies en esta mañana. Oh, oh, yo siento Irrababa Sharabakande Behaisala Yasoa. Shikete Remegenda Rabahaki a la Osaya. Siento un respaldo de vida esta mañana. Siento un respaldo poderoso de Dios en este lugar. Hermanos, yo te voy a decir algo. Todo el que ha tenido problemas y tiene problemas y amenazas, pasa adelante. Ayúdame con esta silla. Yo no voy a imponer mis manos. Yo no voy a poner mis manos porque aquí está el gigante de gigantes. Aquí está Jehová de los ejércitos, alabado sea el Señor, que va a hacer todo lo que Él en esta mañana ha querido hacer. Yo sé si tú le dijiste al Señor, háblame. No sé si tú veniste, Señor, a tomar la última decisión de tu vida. Pero Él está aquí porque te ama. Él está aquí, elevado sea el Señor, porque quiere destruir esos gigantes que te han quitado la paz, ese gigante que te ha quitado la tranquilidad, ese gigante que está haciendo oprobio con tus hijos, con tu casa, con tu familia. Y el Señor te dice esta mañana, ya, basta ya, basta ya. Hasta aquí llegó ese oprobio a tu vida y a tu familia. Ponte más adelante, hermanito, aquí, ponte aquí en esta mañana. Hermano, levanta tus manos. No soy yo. No soy yo, es su palabra, es su poder, es su unción, es su toque,
es su amor y su misericordia. Oh Taramaki Arabasaya. Oh poder de Dios en esta mañana. Padre, yo te doy gracias. Padre, yo sé que tú me has dado este mensaje, Señor. Nunca lo he predicado en la iglesia, Dios mío. Te dije, dame una palabra para mis hermanos, Señor. Y a ti te plació una historia conocida por todos, Dios. Una historia que desde que llegamos, Señor, al Evangelio conocemos esta historia maravillosa de David y Goliat. Pero una historia que tiene un trasfondo espiritual profundo, Dios. Una historia que tiene una victoria de búsqueda, de quebranto, de humillación, de perdón. Alabado sea el Señor. Padre que estás en los cielos, algún hermano aquí de que te trae de los hermanos, por favor, levanta tus manos. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, dile, Señor, no con mi fuerza, no con mi espada, no con mi coraza. Estoy aquí delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy con Jehová de los ejércitos. Jehová está conmigo como poderoso. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Toca ahora, Señor. Toca ahora, Señor, sobre esta vida, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesucristo. Tócala, Señor. Destruye sus gigantes. Destruye sus gigantes externos y internos. Poder de Dios, 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 poder de Dios. Ministra, 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 ministra. Deja que Dios te toque. Deja que Dios te ministre. Deja que Dios haga la obra. Deja que Dios rompa tus gigantes en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Oh Padre, mira esos gigantes de esta mujer, Señor. Padre, solo tú conoces sus lágrimas, sus sufrimientos. Espíritu de Dios toca, Espíritu de Dios ministra, Espíritu de Dios fluye, 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 fluye ahora, fluye ahora, fluye ahora, fluye ahora, fluye ahora. Pida a Dios, pida a Dios, pida a Dios, pida a Dios. No soy yo, es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo el Señor. Destruye a mi gigante, destruye a mi gigante en el nombre de Jesús. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios fluye, fluye sobre la vida de cada hermano en esta mañana, Señor. Cada mañana, Dios mío, mi Dios, así como un día Goliat se levantó humillando, ridiculizando, burlándose del pueblo de Israel, Señor, aquí está tu pueblo. Este pueblo comprado con tu sangre, Señor. Deja que esas lágrimas salgan. Deja que derrama tus lágrimas delante del Dios Todopoderoso. Oh, Shabakatara Bekenda. Poder de Dios. Ayúdala a vencer sus temores, sus miedos. O todo aquel que tenga miedo, hermano, dile al Señor, Señor, yo te entrego hoy en esta tarde mis miedos, mis temores, mi angustia, mi dolor, Señor, te lo entrego. Dile, Señor, hasta hoy estuvieron esos sustos en mi vida. Hasta hoy estuvo, Señor, todo eso que el enemigo había puesto en mi mente. Esas palabras negativas, esas palabras de derrota, esas palabras en mi hogar, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gente que tiene problemas con préstamos hipotecarios. Oh Padre, en el nombre de Jesús se va toda amenaza del banco, Dios mío, con esas deudas en el nombre de Jesús. Paséate en esta mañana, Dios mío. Llévate ese oprobio de Satanás en la vida de mis hermanos. Y que tú, mi Rey, traigas un día de victoria. Que puedas David contagió al ejército, a Saúl, a todos los que vieron allí, y los enemigos salieron corriendo, fueron muertos, fueron allí aniquilados por el poder tuyo, Señor. Que los enemigos de mis hermanos, que los enemigos del pastor, que los enemigos de mi vida salgan corriendo en este día, Señor, porque ha llegado el gigante de gigantes, su nombre, Jehová de los ejércitos. Levanta tus manos y apláudele. Aplaude al que defiende tu causa. Aplaude al que pelea por ti. El Señor le dijo a Moisés, no será la guerra, la victoria será nuestra. Oh Dios, la batalla es del Señor. Aplaude, la batalla es del Señor.
La victoria es tuya, Señor. La victoria es tuya. Siguen aplaudiendo. Y yo recibo esa victoria. Yo recibo esa victoria en mi esposa, en mis hijos, en mi familia, en mi matrimonio. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.